Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Edison Enrique Benavides, soy de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Corporación Iberoamericana. El día de hoy vamos a hablar de ecuaciones Maxwell con la ley de Gauss para electricidad y magnetismo. También vamos a hablar sobre inducción a Faraday y ley de Ampere. Esas son pues las cuatro principales leyes para ecuaciones de Maxwell. También vamos a hablar sobre ecuaciones Maxwell, Victor Poutin, sobre energía, longitud, frecuencia correspondiente a una onda electromagnética. Para empezar, la ley de Gauss es relacionada con el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss. Establece un flujo de ciertos campos a través de la superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay que tener en el interior pues, de la misma superficie. Estos campos son aquellos cuya intensidad decrece cuando la distancia a la fuente del cuadrado es constante a la proporcionalidad del que depende la misma en cuanto al sistema de unidades empleado. En este caso también se aplica el campo electrostático y gravitatorio. Sus fuentes son la carga eléctrica y la masa. Respectivamente también pueden ser aplicados al campo magnético. En caso ya de la ley de Gauss para la electricidad, tenemos que el flujo es una propiedad de cualquier campo vectorial referida en la superficie hipotética que puede ser cerrada o abierta. Para un campo eléctrico, el flujo se mide en el número de líneas de fuerza que atraviesan la superficie. La superficie se encuentra dividida en cuadros elementales, cada uno de los cuales es lo suficientemente pequeño como para que puedan considerarse como un plano. Estos elementos del área pueden ser presentados como vectores, cuya magnitud es propia del área. La dirección es perpendicular a la superficie y hacia afuera. En cada cuadro elemental también es posible trazar un vector de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ya que cada cuadro son tan pequeños como se quiera, pueden considerarse constantes en todos los puntos del cuadro dado. Eh, También tenemos un pequeño resumen sobre la ley formulada por Carl Friedrich Gauss en 1835, pero no fue habilitado hasta 1867. Pues en este caso es un pequeño eh, definición sobre el origen de esta ley. Ahora, sobre la ley de Gauss para magnetismo, tenemos que el hipotético caso en que se descubriera o se decidiera experimentar la existencia de un monopolos, eh, esta ley debería ser modificada para acortar las correspondientes densidades de carga, resultando una ley a todo análoga de la ley de Gauss para campos eléctricos. Eh, y también esta ley se expresa en inexistencias de cargas magnéticas como se conocen habitualmente. Entonces, las
distribuciones de fuentes magnéticas son siempre neutras, en el sentido de que poseen un polo norte y un polo sur. Para la ley de inducción a Faraday, tenemos que el campo eléctrico producido por un campo magnético que está cambiando y el campo magnético que genera un campo eléctrico cambiante, pues en resumidas cuentas vienen a ser ecuaciones de Maxwell. Esto es de acuerdo a la ley de Faraday. También, también una vez conocidas las relaciones fundamentales de la electrostática y de los campos magnéticos, estos tienen la capacidad de analizar los campos que varían con el tiempo. Se presentan dos nuevos conceptos: el campo eléctrico producido por un campo magnético cambiante y, el campo magnético que se genera con el campo eléctrico, pues eh, con ello también encontramos corrientes inducidas en un circuito cuando hay un movimiento relativo de una fuente del campo magnético. Respecto al factor, se considera que el campo magnético generado por la fuente y la velocidad del sentido del movimiento es relativo entre la fuente y el circuito. Ahora tenemos un pequeño resumen en donde pues, encontramos que esta es una de las ecuaciones de Maxwell, las cuales conforman las ecuaciones fundamentales, como ya les había comentado al principio. Esta hace parte de las cuatro ecuaciones pues, primordiales, por así decirlo, junto pues, a la ley de electromagnetismo y de la que vamos a ver ahora, que es la ley de Ampere. Bueno, en este caso, el campo magnético de este espacio es alrededor de una corriente eléctrica, es proporcional a la corriente eléctrica que constituye su fuerza o su fuente, de la misma forma que el campo eléctrico, en el que el espacio alrededor de la carga es proporcional a esa carga que constituye su fuente. La misma ley de Ampere establece que para cualquier trayecto o bucle cerrado, la suma de los elementos de la magnitud o longitud multiplicado por el campo magnético en dirección a esos elementos de longitud es igual a la permeabilidad multiplicada por la corriente eléctrica cerrada en el mismo bucle. Pues en este caso, esta ley nos explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que corre en este mismo entorno. Entonces, también tenemos para calcular el valor de un campo, en este caso, el punto de partida es a una distancia de un conductor. Escogemos que una de las líneas cerradas que posee puede ser, en este caso, B. Dicha línea ha de ser tal que el cálculo de la circulación sea sencillo, y en ese caso se ha escogido una circunferencia de radio con un centro conductor por el cual todos los puntos del contorno están a la misma distancia del punto principal o del punto del conductor, y el valor inicial se toma del mismo valor de dicho contorno, considerando su misma dirección. Ya para terminar, tenemos sobre ecuaciones de Maxwell, vectores Pauling.
Entonces empezamos con, se denomina un vector Pauling al vector cuyo módulo representa la intensidad instantánea de la energía electromagnética, que fluye a través de una unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de una onda electromagnética, y cuyo sentido es el de propagación, y este recibe su nombre físico sobre su creador o su fundador, John Henry Pauling, cuya eh, definición pues también nos conlleva que puede de ser como un producto vectorial del campo eléctrico y del campo magnético, eh, pues con el módulo de una intensidad de onda, ¿no? El campo eléctrico, pues podemos definir como una región o espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica, ¿sí? En un campo físico, que se presenta por medio de un modelo que se describe la interacción entre cuerpos y sistemas de propiedades de la naturaleza eléctrica. En los modelos relativistas actuales, el campo eléctrico se incorpora junto al magnético como el campo tensorial. Un campo magnético, en este caso, pues es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto se especifica por dos valores, la dirección y la magnitud, de la forma que es un campo vectorial. Específicamente, el campo magnético es un vector axial, como son los momentos mecánicos y los campos axiales. El campo magnético es más comúnmente definido como la fuerza de Lorentz, ejercida por las cargas eléctricas. Entonces, pues acá encontramos un pequeño resumen donde el vector Pauling es una forma de ver pues las ondas electromagnéticas, cómo transportan la energía a través de un espacio o un transmisor hasta su punto de llegada, que es el receptor. Para hallar un valor de esta potencia, pues irradia en que debe ser o debe pues definirse con el vector de Pauling a través de una superficie que debe ser cerrada.